Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio para el encuentro con la Palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, en compañía de su párroco, Padre Jairo Aguilar, aquí en nuestra parroquia de Betania. Estamos en el año de la justicia en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, la medida de la justicia es la caridad. Jueves 13 de agosto, día eucarístico y sacerdotal. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Paz y bien en este día, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lectura y meditación del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 35 y capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también perdonar y tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los días jueves volvemos nuestra mirada de manera especial sobre el valor de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial. El jueves evoca la Cena del Señor que celebramos solemnemente el Jueves Santo, y por tanto también nuestras visitas a lo que llamamos monumentos eucarísticos, aquel lugar que se dispone en los templos para la adoración de Jesucristo sacramentado. Momentos entonces de dar gracias por el inmenso regalo de la presencia de Jesucristo en la hostia santa, mediante la acción de Dios Padre por medio de Dios Espíritu Santo. El sacerdote, en tanto ministro, es instrumento de esta maravillosa gracia. En la hora santa eucarística en el sagrario, de manera permanente en cualquiera de estos momentos, aprendemos a amar, pues allí encontramos las fuerzas necesarias para ser fieles, el consuelo en momentos de dolor. El Señor nos espera siempre y se alegra cuando estamos, aunque sea un momento corto, junto a Él. En el sagrario Jesús espera a todos los maltratados por las asperezas de la vida y los conforta con el valor de su comprensión y de su amor. No dejemos entonces de visitar al amor de los amores. Siempre te espera, aunque a veces lo olvides. En continuidad con el tema de la corrección fraterna que reflexionamos el día de ayer,
El Señor nos orienta hoy sobre la importancia del perdón a propósito de la pregunta de Pedro sobre el número de veces que se debe perdonar. La pregunta por el número tiene su sentido en el contexto de la mentalidad judía, ya que era comúnmente aceptado perdonar hasta 3 veces. Aunque Pedro, queriendo ser más generoso, propone hasta 7 veces. Jesús lo rebasa sin límites y le dice que hay que perdonar sin cálculo, sin medida, que el perdón debe ser siempre. En la parábola, la deuda perdonada al primer empleado es ingente, inmensa. La que él no perdona a sus compañeros es tan pequeña que precisamente no alcanza a perdonar en lo pequeño. El contraste sirve para destacar el perdón que Dios concede y la tacañería de nuestro corazón, porque nos cuesta perdonar una insignificancia. Recordemos que todos nosotros cargamos con una enorme deuda que tenemos con Dios, no solo por todo lo que nos ha dado, sino por todo lo que nos ha perdonado, cuantitativa y cualitativamente. Solemos olvidar eso a la hora de perdonar a nuestros hermanos. Cada uno, a medida que van pasando los días, va acumulando pecados hasta asemejarse al administrador deudor. El que recibe la misericordia con tanta abundancia no puede endurecer el corazón con sus hermanos. Hay que perdonar las pequeñas minucias para que el Señor nos perdone nuestros grandes pecados. Con la medida que midamos seremos medidos. En el Padre Nuestro nos enseña a pedir perdón Dios, pero con la condición de perdonar a nuestros hermanos. El perdón es un acto salvador por excelencia porque regenera al pecador, regenera a los otros y regenera el tejido social donde se produce el acto pecador. Solo quien perdona salva de verdad y en plenitud. Pero para que ello sea así, supone que perdonar no sea un simple acto de olvidar el pecado. Perdonar supone sanar al pecador y a la vez debe sanar la realidad donde se produjo el pecado y debe sanar la realidad que fue dañada por el pecado. Oración para pedir perdón. Padre, me declaro culpable pidiendo clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza, porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso. Y sé que solo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos los perdona. Miro al horizonte, veo tus brazos abiertos y un corazón de Padre queriendo atraerme con lazos de un amor infinito. Padre, perdóname, quiero recibir el abrazo eterno. Tu enseñanza es muy clara. Para ser perdonados y poder entrar en el reino de los cielos, debemos tener un corazón como el tuyo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre.